Dejar que otros definan tu valor es la forma más silenciosa de maltrato que existe, y tú eres responsable de poder detenerlo. ¿Cuántas veces te has puesto en segundo lugar esperando que otros te den el valor que tú mismo no te das? Tal vez más de las que quisieras reconocer. Es como si llevaras una libreta invisible donde anotas cuánto vales, pero siempre dejas el espacio en blanco para que alguien más lo llene. Tu pareja, tus padres, tus amigos, tus jefes. Y claro, cuando no lo llenan, sientes que no vales nada. ¿Te suena familiar? La mayoría de las personas vive atrapada en esa trampa, buscando validación externa para sentirse importantes. Necesitamos que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos digan, lo hiciste bien. Pero en el fondo, ¿por qué nos cuesta tanto valorarnos por nosotros mismos? ¿Por qué delegamos nuestra dignidad en manos ajenas, como si no tuviéramos derecho a ser dueños de ella? En este video vamos a hablar de eso, de lo que significa realmente valorarte, de los ladrones silenciosos que le roban fuerza a tu autoestima, y de cómo empezar a reconstruirla desde adentro, sin depender de los aplausos ni de la mirada de los demás. Porque si tu valor depende de otros, estarás condenado a vivir en una montaña rusa emocional. Y aquí te dejo una pregunta que quiero que mantengas en mente durante todo este encuentro. ¿Qué crees que es más dañino para tu vida? ¿Que alguien te critique? ¿O que tú mismo seas tu peor enemigo? No valorarse es vivir en constante autoabandono. Es levantarse cada día y ponerse en último lugar, como si tu vida, tus necesidades y tus sueños no fueran tan importantes como los de los demás. Es caminar por el mundo con la sensación de que tienes que pedir permiso para existir, como si lo que piensas o lo que sientes no tuviera suficiente peso. Cuando no te valoras, dejas que otros escriban tu historia, aunque la tinta se desgaste con tu dolor. Una de las causas más comunes de este problema es la comparación constante con otros. Miras las redes sociales, ves los logros ajenos, el éxito del compañero de trabajo, la aparente vida perfecta de alguien más, y concluyes que lo tuyo no alcanza, que siempre vas un paso atrás. Esa comparación enfermiza es una trampa. Siempre habrá alguien que tenga más, y si tu valor depende de eso, jamás sentirás que eres suficiente. Otra raíz profunda está en las creencias aprendidas en la infancia. Tal vez escuchaste demasiadas veces frases como «no sirves para nada», «eres un problema» o «ojalá fueras como tu hermano». Esas palabras se graban como cicatrices invisibles en tu mente, y aunque pasen los años, siguen repitiéndose en tu diálogo interno. Sin darte cuenta, llevas dentro una voz heredada que constantemente te dice, no eres suficiente. La tercera causa es la dependencia emocional y el miedo al rechazo. Muchas personas creen que sin pareja, sin la aprobación de los padres o sin el reconocimiento de los demás, no tienen valor. Entonces, aceptan condiciones injustas, se callan lo que piensan, soportan actitudes dañinas, todo con tal de no ser abandonados. Pero ese precio es demasiado alto, pierdes tu libertad emocional y tu dignidad. Las consecuencias de no valorarse son devastadoras. En las relaciones, terminas atrapado en vínculos tóxicos donde te manipulan, te usan o simplemente te ignoran. En tu interior, el estrés y la ansiedad se vuelven compañeros constantes, y poco a poco la tristeza se convierte en depresión. Y a nivel personal, quedas bloqueado, incapaz de crecer, de tomar decisiones, de avanzar hacia una vida más plena. Es como caminar con cadenas invisibles que te detienen una y otra vez. ¿Sabías que la mayoría de personas soportan maltrato no por amor, sino por falta de autoestima? Esa es la raíz silenciosa del sufrimiento emocional, y reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Cuando no te valoras, incluso tus logros se vuelven invisibles para ti. Puedes alcanzar metas, superar retos o recibir reconocimientos,
pero tu mente los minimiza con frases como «no es para tanto» o «cualquiera lo habría hecho». Es como tener un tesoro en las manos y despreciarlo porque no brilla lo suficiente. Esta incapacidad de reconocer tu propio esfuerzo no solo erosiona tu autoestima, también te roba la motivación para seguir creciendo. Además, la falta de valoración personal abre la puerta a la manipulación externa. Quien no se respeta a sí misma o a sí mismo es más vulnerable a que otros lo controlen, lo convenzan de quedarse en lugares que no le convienen o lo hagan sentir culpable por querer algo distinto. Te acostumbras a negociar con tu dignidad para no perder a alguien o para mantener la paz, pero en realidad lo que pierdes cada vez que cedes en exceso es un pedazo de tu identidad. Y sin identidad, tarde o temprano, dejas de reconocerte frente al espejo. El mayor conflicto interno de una persona que no se valora es la lucha entre quién es realmente y lo que los demás esperan que sea. Es como vivir en una obra de teatro donde siempre tienes que interpretar un papel distinto. El hijo obediente, el amigo disponible, la pareja complaciente, el empleado perfecto. Poco a poco, la máscara se pega a tu rostro y terminas creyendo que esa versión manipulada de ti mismo es la única posible, aunque por dentro sientas que te estás apagando. Un ejemplo sencillo y dolorosamente común es el de alguien que siempre dice sí, aunque quiere decir no. Acepta favores, compromisos y responsabilidades que no desea, solo para evitar conflictos o para no decepcionar. La persona sonríe por fuera, pero por dentro acumula cansancio, frustración y resentimiento. Ese hábito constante de silenciar la propia voz no es un acto de bondad, sino de autoabandono. Decir sí cuando en realidad quieres decir no es una forma de traicionarte. La psicología cognitiva ha demostrado que el diálogo interno negativo es una de las principales fuentes de este conflicto. Estudios revelan que la mayoría de las personas mantienen pensamientos autocríticos recurrentes que refuerzan la sensación de no ser suficiente. Frases internas como «si digo lo que pienso me van a rechazar», «mejor no opino porque seguro me equivoco» o «si no hago lo que esperan de mí, se van a enojar». Funcionan como grilletes mentales. Y lo más grave es que cuanto más se repiten, más se convierten en creencias inamovibles que dictan tu comportamiento. El verdadero conflicto es vivir para complacer a otros y en ese proceso perder tu identidad. Terminas confundiendo el amor con sumisión, la bondad con servilismo, la paz con silencio forzado. Pero una vida basada en agradar siempre a los demás nunca será tu vida. Será la proyección de lo que ellos quieren de ti. Y lo paradójico es que aunque te esfuerces en satisfacerlos, tarde o temprano habrá alguien que critique, que no valore o que te rechace. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio? Aquí quiero dejarte una pregunta que puede incomodarte, pero que abre la puerta a la libertad. ¿Qué pasaría si empezaras a decir lo que realmente piensas sin miedo? Tal vez descubrirías que el rechazo no es tan terrible como lo imaginas, y que tu voz, aunque tiemble, puede convertirse en tu mayor acto de dignidad. Cuando finalmente comienzas a escuchar tu propia voz, te das cuenta de que la incomodidad que temías no es permanente. Al expresar tus opiniones, establecer límites o simplemente decir no cuando algo no te conviene, descubres una sensación de alivio que no habías experimentado antes. Esa liberación interna es el primer paso para reconstruir tu identidad, porque cada acto de autenticidad fortalece la conexión contigo mismo y disminuye la dependencia de la aprobación ajena. Además, enfrentar este conflicto interno te permite reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. Notas cuántas decisiones has tomado por miedo a decepcionar, cuántas oportunidades perdiste por evitar conflictos y cuántas relaciones se deterioraron porque no fuiste tú mismo.
Reconocer estos patrones no es un ejercicio de culpa, sino de claridad. Te permite tomar decisiones conscientes y empezar a vivir de acuerdo con tus propios valores, dejando atrás la vida de complacencia que tanto te limitaba. El primer paso hacia la valoración personal es la autoconciencia. Esto significa observar tus pensamientos, especialmente los autocríticos, sin juzgarte. Pregúntate, ¿qué me digo cuando cometo un error? ¿Qué frases internas repito sobre mi valía? Identificar estos patrones es crucial, porque solo cuando los reconoces puedes empezar a cuestionarlos y reemplazarlos por afirmaciones más realistas y saludables. La autoconciencia es como prender la luz en una habitación oscura. De pronto ves todo lo que antes ignorabas y puedes empezar a actuar con claridad. El segundo paso es la autocompasión. Trátate con la misma ternura con la que consolarías a una amiga querida. Cuando fallas, no te castigues. Reconoce que equivocarse es parte del aprendizaje y que tu valor no disminuye por un error. Por ejemplo, si tu jefe critica tu trabajo, no permitas que eso defina quién eres. En lugar de reprocharte, recuérdate tus fortalezas y tus esfuerzos. La autocompasión no es indulgencia, es reconocimiento de tu humanidad y un refuerzo fundamental para fortalecer tu autoestima. Establecer límites saludables es otro pilar esencial. Aprender a decir no sin culpa protege tu energía y tu dignidad. Imagina que un compañero de trabajo siempre te asigna tareas que no te corresponden. Decir no con firmeza no solo te libera, también enseña a los demás a respetar tus tiempos y necesidades. Lo mismo aplica en las relaciones afectivas y familiares. Tus límites son declaraciones de respeto hacia ti misma. Ponerlos en práctica puede generar incomodidad al principio, pero a largo plazo mejora tu vida emocional y te permite relacionarte de manera más equilibrada. Reconocer tus logros, por pequeños que parezcan, es otra práctica clave. Cada meta alcanzada, cada esfuerzo realizado, merece ser celebrado. Tal vez lograste terminar un proyecto complicado, expresarte con sinceridad en una conversación difícil, o simplemente mantener tu palabra contigo mismo. Reconocer estas victorias diarias refuerza tu confianza y te recuerda que eres capaz y valioso, sin depender de la aprobación externa. Por último, desconectarte del juicio ajeno es indispensable. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Cuando dejas de medir tu autoestima según la opinión de los demás, recuperas libertad emocional. Puedes expresar tus ideas, perseguir tus metas y tomar decisiones alineadas con tus valores sin miedo a ser rechazado. Esto transforma no solo tus relaciones, sino también tu bienestar físico. Estudios demuestran que una autoestima saludable disminuye el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad de vida. Imagina a alguien que durante años decía sí a todo en el trabajo y en la vida personal. Comienza a aplicar estos pasos, identifica su diálogo interno negativo, se trata con más compasión, establece límites claros y celebra sus avances. Con el tiempo, no solo mejora su rendimiento laboral, sino que sus relaciones afectivas también cambian. Ya no se siente usado, se siente respetado y valioso. Este ejemplo muestra cómo pequeños cambios internos pueden generar transformaciones profundas en todos los ámbitos de la vida. Y ahora quiero dejarte esta reflexión para mantener tu atención durante lo que queda del video. ¿Y si te dijera que aprender a valorarte no solo mejora tus relaciones, sino también tu salud física? Pensar en el valor propio como un acto de cuidado integral puede cambiar la manera en que te ves y cómo interactúas con el mundo. Cada paso hacia la valoración personal requiere práctica constante. No se trata de un cambio de un día para otro, sino de cultivar hábitos que refuercen tu autoestima diariamente.
Por ejemplo, puedes dedicar unos minutos cada noche a reflexionar sobre lo que hiciste bien ese día, agradecerte por tus esfuerzos y recordar que tus errores no definen tu valor. Con el tiempo, esta práctica fortalece la confianza en ti mismo y reduce la dependencia de la validación externa. Además, aprender a valorarte implica también rodearte de personas que respeten y apoyen tu crecimiento. Las relaciones que fomentan tu bienestar son un reflejo de tu propia valoración. Cuanto más te respetas, más exigente te vuelves con quienes permites entrar en tu vida. Esto no significa alejarse de los demás por completo, sino elegir conscientemente vínculos que sumen, que te inspiren y que reconozcan tu dignidad. Así, la valoración personal se convierte en un estilo de vida que transforma tanto tu interior como tu entorno. El gran cambio ocurre cuando comprendes algo que muchos tardan años en aceptar. Tu verdadero valor no lo otorga nadie más. No depende de los elogios, de los premios, de los aplausos o de la aprobación ajena. Surge de una decisión interna, de mirarte a ti mismo y reconocer que eres digno, completo y suficiente tal como eres. Esta revelación libera de inmediato gran parte de la presión que sentías por complacer o demostrar constantemente tu valía. Cuando aprendes a valorarte, dejas de mendigar amor y empiezas a escogerlo. Ya no necesitas permanecer en relaciones que te desgastan, ni depender de la mirada de otros para sentirte bien contigo misma. Cada elección que haces desde este lugar de autorreconocimiento fortalece tu autonomía y tu sentido de identidad. La libertad de decir sí o no, según lo que realmente sientes, es un acto de poder que transforma tu vida por completo. El impacto emocional de este cambio es profundo. Por primera vez, sientes que no tienes que pedir permiso para existir, que tu voz y tus deseos tienen valor por sí mismos. Esa sensación de legitimidad interna te permite vivir con mayor autenticidad, disfrutar de tus relaciones sin miedo y enfrentar los desafíos con la seguridad de que tu valor no depende de nadie más. Es un momento de liberación y empoderamiento que marca un antes y un después en tu vida emocional. Al asumir tu valor interno, también cambian tus prioridades. Comienzas a invertir tiempo y energía en lo que realmente importa, en tus metas, en tus pasiones y en las relaciones que te nutren, en lugar de malgastarlos tratando de agradar a quienes nunca estarán satisfechos. Este enfoque transforma no solo tu bienestar emocional, sino también la manera en que interactúas con el mundo, porque actúas desde la autenticidad y no desde la obligación. Además, este reconocimiento de tu dignidad fortalece tu resiliencia. Los rechazos, las críticas o los fracasos ya no te derriban como antes, porque sabes que tu valor no está en juego. Cada dificultad se convierte en una oportunidad de reafirmarte, de practicar tus límites y de recordar que mereces respeto y cuidado, comenzando por ti mismo. Así, el gran cambio no es solo un momento de iluminación, sino un proceso continuo que te acompaña en cada decisión y acción de tu vida. Hoy primero vimos cómo no valorarse nos lleva a relaciones tóxicas, ansiedad, bloqueos personales y la pérdida de nuestra identidad. Identificamos las causas profundas, desde la comparación constante hasta la dependencia emocional, y comprendimos cómo estos hábitos afectan cada aspecto de nuestra vida. Reconocer el problema es siempre el primer paso hacia el cambio. Luego exploramos soluciones prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Desarrollar autoconciencia para identificar pensamientos autocríticos, practicar autocompasión tratándote con la misma ternura con que tratarías a una amiga, establecer límites saludables, celebrar tus logros diarios y desconectarte del juicio externo para afirmar que tu valor no depende de otros. Cada una de estas herramientas es un paso tangible hacia una autoestima más sólida y relaciones más equilibradas. La recompensa de todo este proceso
es enorme. Comenzarás a sentirte más libre, más auténtico y más capaz de tomar decisiones que reflejen tu verdadero yo. Descubrirás que valorarte no es un lujo, sino una necesidad que transforma tu vida, tu bienestar emocional y tu salud. Todo lo que necesitas para empezar está a tu alcance, solo requiere que des el primer paso. Déjame en los comentarios qué primer paso vas a dar hoy para empezar a valorarte. Y si quieres profundizar aún más en cómo construir relaciones sanas desde el amor propio, suscríbete al canal. Recuerda, cada decisión consciente que tomes hoy es un paso hacia una vida más plena y auténtica.